palabra don Luis Guillermo Solís. Sí, claro. Don Leonardo, el TLC mal negociado en que estamos discutiendo, en los artículos 10.16, 10.22 y 10.28, nos obliga a los costarricenses a ir a paneles al extranjero si una empresa norteamericana nos demanda. Dígame, ¿en qué norma específica del tratado se garantiza visa a los costarricenses para que puedan ir a defenderse a los paneles de arbitraje que se realizan en los Estados Unidos? Bueno, en una pregunta de carácter estrictamente legal, yo simplemente le diría a Luis Guillermo que no tengo la menor idea en cuál artículo se garantiza lo de la visa. Lo que sí le puedo decir es que los tratados son tratados recíprocos que aplican en ambas direcciones y que podrían tener el mismo problema los de cualquiera de los países. Habría que ver la pregunta con Nicaragua, con Guatemala, con Dominicana, que también nos pedían visa para asistir a esos países. Yo creo que aquí lo importante, más que el truco de buscar un artículo, igual que había hecho Jaime antes, de decir, dígame qué dice en el artículo tal, es plantearnos los problemas de fondo de soberanía que tenemos en estos casos. Y me parece que la pregunta evade los temas de fondo. Cuando se plantea que hayan arbitrajes, cuando se plantea que los países tengan reglas para defender sus posiciones, lo que la campaña del no ha tratado de hacer es decirle a la gente que ese tipo de arbitrajes nos va a dejar sin posibilidad de definir nuestras políticas públicas. A mí me ha tocado participar en varios debates en que, por ejemplo, se dice que si una empresa educativa en Costa Rica siente afectados sus derechos, puede recurrir al mecanismo del arbitraje. Y es curioso porque incluso en una exposición que se hizo en la Asamblea Legislativa, un buen amigo profesor universitario, frente a este problema que es el que está implícito y que está detrás de la pregunta de Luis Guillermo, decía, no, es que si un empresario extranjero pone un colegio y el ministerio le dice que los baños del colegio son muy chiquitos, puede irse a un arbitraje. Y argumentos como estos son los que se han estado usando precisamente para confundir a la gente y hacerlos pensar que el país queda a la merced de los arbitrajes. Y acá se pierde la esencia de la idea del trato nacional. No es cierto que un inversionista que tenga una escuela, que tenga un colegio, pueda acusar al Estado, a menos que el Estado haga una cosa bastante tonta, que es pasar una regla general para todos los colegios y a esa escuela particular aplicarle una regla distinta. Ese es el único caso en el que ese ciudadano o ese inversionista podría recurrir a una figura como el arbitraje si así lo desea. Y sin embargo, esto se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido, se asusta a los maestros, se genera un ambiente de zozobra en el sistema educativo, igual que se ha hecho en otros campos, con algo que no está en el TLC, con algo que lo que dice es, mientras usted trate por igual a todos los inversionistas en un sector, no existe razón para que se vaya a plantear una demanda. Y me parece a mí que ese es el tema de fondo que estamos discutiendo en este punto. Gracias. Voy a complementar lo que dice don Leonardo, y que dicha que don Luis Guillermo cita específicamente los artículos 10.16, 10.22 y 10.28 del capítulo 10 del TLC, porque he oído a don Jaime también exponer una interpretación totalmente incorrecta de lo que estos artículos dicen. El artículo 10.16 establece los únicos supuestos en los cuales procede un mecanismo o un procedimiento arbitral alternativo a los tribunales nacionales, y esos únicos supuestos son cuando el Estado del país donde se realiza una inversión viola derechos fundamentales del inversionista, como discriminar contra él, como expropiarlo y no pagarle, como quitarle la propiedad o sus derechos sin respetar el debido proceso. En ese sentido, el TLC no cambia en gran cosa lo que ya establece nuestra Constitución. El otro supuesto es cuando el contrato, un contrato específico por escrito firmado entre el inversionista y el Estado sea incumplido. Y el tercer caso es cuando lo que el tratado llama una autorización de inversión, que es únicamente cuando un país tenga la figura de la autorización para realizar una inversión extranjera en el país, se incumpla por parte del Estado. Esos son los únicos tres supuestos en los cuales cabe la posibilidad de una demanda arbitral. Queda claro así que no es en cualquier conflicto en que procede esto. Y le recuerdo a don Jaime, y le pido que lo hagamos, metámonos un día, y le pido a los televidentes que lo hagan, a la página de internet del representante comercial de los Estados Unidos, y veamos los tratados con Chile, Perú, Colombia y Corea del Sur, a ver si no tienen las mismas normas que eso. Yo sé que don Jaime quiere contestarle a usted esa pregunta de último fin, pero yo quiero entrar primero
diciendo que la pregunta de la visa no era para mortificar a don Leo, porque yo tampoco sé los detalles técnicos y legales del tratado, no vine a eso aquí. Hay gente mucho más capaz que yo. Lo que pasa es que, como él dijo en la primera intervención, que esto nos garantizaba equidad, yo quería recordar que no hay un tratado, un artículo en el tratado que nos garantice visa. Y por lo tanto, los ticos vamos a tener que hacer eventualmente tanta fila y tendremos tantos problemas para conseguir esa visa y pagar tanta plata como la tenemos ahora, y eso significa que no vamos a poder ir a defendernos fácilmente, ¿verdad? Yo quisiera simplemente señalar eso, porque con República Dominicana lo único que tiene que hacer uno cuando llegue al aeropuerto es pagar una tarjeta de turismo de $10, y en el resto de Centroamérica, con excepción de Nicaragua, no tenemos problemas de visa los costarricenses. Entonces, el tema de la visa parece que es un poco importante, pero viera que sí es importante al final, porque si no lo dejan a uno, como dicen los abogados ahí, sí, en indefensión. Sí, simplemente, si uno no tiene visa, no puede ir a los Estados Unidos a defenderse. Y discúlpenme, pero no contestaron la pregunta. No existe ninguna norma en el TLC que garantice que nosotros los costarricenses o nuestros funcionarios públicos les den visa. Don Alan, vea, usted y yo somos abogados y tenemos diferencias jurídicas muy grandes, me doy cuenta. Yo le hice una pregunta muy concreta. Dígame una norma que haya firmado Costa Rica similar a lo que implica el 1016, el 1022, el 1028, no me dijo nada, me dijo un montón de cosas. Me dijo un montón de cosas, me refirió a una gran cantidad de legislación nacional que yo conozco muy bien también, créame. Sí, los dos trabajamos en esto. Pero, vea, yo creo que el 95% de la gente que oye esto no es abogada. Y vamos a hablar de hechos. Con este TLC ya está sucediendo lo siguiente en Centroamérica. Usted conoce los casos, pero se los voy a indicar a la gente. Con este TLC que ya firmó Centroamérica, han demandado a varios países de la región. A Guatemala, al Estado guatemalteco, ya hay un proceso en inicio de Ferrovías Guatemala, usted lo conoce muy bien, ¿verdad?, por $15 millones, más $50 millones en algo que se llama lucro cesante, que es la plata que no se ganó el inversionista extranjero, sobre la base de ese mecanismo que usted defiende, don Alan. En República Dominicana tenemos otra demanda más complicada. El reclamante es una empresa muy grande, se llama Trust Capital of the West, es una empresa norteamericana, que está demandando, ¿verdad?, sobre la base de una negociación con Unión Fenosa, aquella empresa española que usted conoce bien, 535 millones en pérdida de dinero circulante, más 680 millones de dólares de reducción en equidad de la compañía. Usted conoce ese caso, don Alan. Ese es el sistema que usted está defendiendo, resolución de controversias. Ya están demandando a los países centroamericanos. Hay otro que también ya lo hemos dicho mucho, sobre un caso de medio ambiente. Usted dice que el medio ambiente no va a afectar. El caso de México, ya lo han dicho varios de los colegas nuestros del Movimiento Patriótico del No. En un caso típico de medio ambiente, el gobierno del DF en México le dijo a una empresa extranjera: mire, usted no puede hacer un botadero de basura porque hay desechos tóxicos, y el tema se fue a un panel arbitral en Washington. Vea lo que sucedió, una demanda de $16 millones que prosperó contra el gobierno mexicano. Yo creo que en esto, vea, las palabrerías de abogados pueden enredar a la gente. A mí lo que me gustaría es que habláramos de hechos, don Alan. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Solo pregunto, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiésemos recibido la demanda de Harken con un eventual TLC? $57 mil millones que nos estaba demandando esta empresa. Claro, en ese momento teníamos afortunadamente soberanía jurídica y lo pudimos resolver en nuestros tribunales. Probablemente si no hubiésemos tenido, por el sistema que usted defiende, ese sistema de resolución de controversias, nos hubiese pasado lo mismo que al gobierno del DF, pero por $57 mil millones. Muchas gracias, señores. Estamos en el